¿Quién controla el parto? La mujer debe controlar el parto. Esa sensación de esas mujeres que venían poniéndose 100% en nuestras manos, hay que devolverle a las mujeres su parto. Laura Baena es matrona y lleva años asistiendo partos, tomando decisiones que no siempre son fáciles, ni siempre te enseñan en clase. Una de las frases que a mí se me quedaron más en mi formación: lo que no está indicado está contraindicado. Laura también es investigadora y escribe sobre salud de la mujer. Creo que cometen muchos más errores cuando intervienes. Lo más difícil no es intervenir, es estarte quieta. Laura, antes de asistir tu primer parto, ¿cuál era el peor escenario que te podías imaginar? ¿Qué era lo que más temías? Bueno, yo que soy una persona muy imaginativa y suelo ponerme en todas las catástrofes posibles, pues se me pasaba por la cabeza de todo, que lo hacía mal, que no conseguía coger bien al niño, porque la mayoría de la gente cuando se imagina un parto, lo que en realidad se está imaginando es la fase final, que es el nacimiento. En realidad, luego con el paso del tiempo te vas dando cuenta que donde más responsabilidad tienes es a lo largo de las horas de dilatación, que es cuando tienes que tomar más decisiones y donde de verdad tú como matrona te tienes que enfocar mucho más en aprender. Ahora te voy a preguntar sobre esas decisiones previas, pero aquella primera vez, ¿cuánta responsabilidad tenías tú? ¿Estabas sola? No, porque en ese momento tú eres residente de primer año, entonces siempre tienes una matrona adjunta contigo y de hecho en el expulsivo lo que se hace es el llamado parto a 4 manos, que es que tú sujetas la cabeza del bebé viendo los movimientos que realiza, pero la matrona está poniendo las manos encima de las tuyas para que tú entiendas bien cómo se hace. Así que en realidad no estás sola. Bueno, bien para la primera vez, pero hay una primera vez que tú tienes la responsabilidad. Sí, claro. A lo largo de la formación ya, sobre todo ya en segundo año, pues poco a poco las compañeras, las matronas te van dejando que tomes las decisiones tú y que vayas haciendo las cosas sola. Y ahí es cuando empieza lo serio. Y bueno, recuerdas, porque te lo van dejando como progresivamente. Sí, te van progresivamente diciendo tú qué harías. Claro, porque al principio lo que tú estás es observando las decisiones que ellas toman y poco a poco te van diciendo, bueno, esta es la situación que tenemos con esta mujer, ¿qué harías tú? Porque claro, dentro de la evidencia científica que tenemos, luego hay distintas maneras de proceder, claro. Claro, pero tú ahí mientras estás diciendo yo haría esto o lo otro, ellas están ahí, Sí. diciéndote bien o no también. Claro, si vas a tomar una decisión que es totalmente inacertada, no te van a dejar que lo hagas. Pero hay una vez en la que tú estás sola de verdad, sin nadie a tu alrededor que te pueda corregir. Sí, claro, ya eso es en el momento en el que ya eres matrona. Ya, Pues ya es- eres adjunta y vamos a suponer que es tu primer contrato. Bueno, ahí también puedes hablar con las compañeras, por supuesto, pero sí que la responsabilidad es totalmente tuya. ¿Y cómo recuerdas esa primera vez? Uf, muchísimos nervios, mucha responsabilidad. Hay que tener en cuenta que nuestro trabajo es precioso, pero tiene una responsabilidad enorme y en realidad estás tratando dos vidas a la vez, pero poco a poco te vas dando cuenta de que aparte de la técnica que tú tengas y los conocimientos científicos que tengas, lo más importante es que tú escuches a esa mujer. O sea, que esa mujer ya vaya formada de antemano y sepa lo que quiere, lo que está sintiendo y sea totalmente una cosa compartida. No eres tú la que lleva su parto sola. ¿Recuerdas algún parto en el que tomaras alguna decisión arriesgada o diferente? Sí recuerdo varios, pero bueno, por contar algunos quizás más bonitos, recuerdo un hospital en el que hay hospitales donde las dilataciones son paritorios, es decir, en el momento en que la mujer ingresa a la habitación, es el propio paritorio en sí mismo, es decir, el nacimiento del bebé se va a producir ahí. Pero en el primer hospital en el que yo estuve, sí que había que trasladarla al paritorio, una vez que ya estaba muy avanzada. Y yo recuerdo una mujer que había sido un parto precioso, muy bien, pero la bolsa no se había roto. Eso es una rareza. Estadísticamente es rarísimo ver lo que se llama un parto velado, que es que el niño va a nacer dentro de la bolsa. Entonces, bueno, yo decidí que no la iba a trasladar al paritorio, que me trajeran todo el instrumental allí
pero que en principio no la iba a mover. Claro, mis compañeras, las TK, las auxiliares, se empezaron a poner un poco nerviosas, pues porque no era lo más frecuente en ese lugar. Y de hecho fue un parto en el que yo no toqué absolutamente nada y simplemente dirigiendo y acompañando a esa mujer con la voz, pues nació el niño que directamente se quedó en la cama dentro de la bolsa. Bueno, tengo algunas preguntas porque me parece súper, bueno, muy bonito, pero todavía no lo llego a entender. Sí. Primero, ¿por qué tomaste la decisión de no trasladarla? Porque, claro, si la movía, lo más probable es que la bolsa se rompiera. La Y no bol- queremos eso, no querías, no era el... Hombre, yo sabía que era una oportunidad única y muy bonita, tanto para esa familia, esa pareja, como para el resto del personal. Además, el parto velado también tiene sus ventajas, tiene menos desgarros y no sé, es que es tan bonito de ver y la mujer, por supuesto, se lo expliqué. Eso no fue una decisión mía. Yo le dije la situación que había, mira, no ha roto la bolsa, tenemos esta posibilidad, ¿quieres que lo intentemos? Ella dijo que sí, que prefería no trasladarse y así se hizo. Me parece súper bonito, pero tengo otra pregunta que ¿es como mejor para el bebé que no se rompa? Bueno, tampoco tiene por qué haber tanta diferencia, pero es verdad que puede haber menos desgarros, a veces porque, claro, nace cubierto por la bolsa, entonces por ejemplo, hay veces que se puede producir una pequeña procedencia de mano que complica un poquito el expulsivo, no tiene por qué, ¿eh? Pero imagínate lo que fue para esa madre ver al niño dentro de la bolsa en la cama, que el niño ni siquiera era consciente de que había salido fuera y yo decirle a esa mamá, cuando quieras romper la bolsa y lo coge y ella se incorporó, rompió la bolsa y se lo puso encima. Entonces, la verdad es que fue un momento que no se nos olvidará a ninguno nunca. Y ya la última antes de preguntarte es, no, en ese momento no usas las manos, has dicho que no tocaste... No, y en la mayoría de las ocasiones si el parto va bien, poco tienes que hacer con las manos. Es una cosa que aprendes con el paso del tiempo. Al principio yo aprendí como mucho haciendo la rotación del niño, sacando el hombro anterior y luego te das cuenta de que en la mayoría de los casos si el parto va bien, tampoco tienes que hacer tú los movimientos que el bebé sabe hacer. Innatamente. Si hubieras cometido un error, en este caso fue todo bien, pero ¿qué hubiera pasado si tu decisión no hubiera sido la más acertada o conveniente? Hombre, como siempre, pues cuando tienes un trabajo con una responsabilidad tan grande, las consecuencias de hacer algo mal son mucho mayores. En mi experiencia, la mayoría de las consecuencias negativas proceden más de actuar cuando no lo tienes que hacer que de estarte quieta. Por ejemplo, en este caso yo lo que he sido es conservadora, ¿no? Con la intervención. Creo que cometes muchos más errores cuando intervienes de más. De hecho, una de las frases que a mí se me quedaron más en mi formación fue una matrona que aparte de decirme, mira, lo que no está indicado está contraindicado. Y me dijo, lo más difícil no es intervenir, es estarte quieta. Porque es que tenemos que entender que un parto es un proceso fisiológico, que se puede disociar, que pueden aparecer problemas, sí, para eso estamos formadas para actuar, pero en principio es un proceso normal y como tal lo tienes que tratar. ¿Tú dudaste? ¿Tuviste dudas en aquel momento? Tuve dudas, pero cuando lo haces de forma consensuada con la madre y la madre es consciente de todo y ella en realidad es la que está tomando la decisión, tú también estás más segura. Y no sé si nos quieres hablar de alguna decisión un poco más, con alguna consecuencia un poquito más difícil. Tampoco tiene que ser negativa. Eh, Bueno, he asistido a partos complicados y yo creo que esto es una cosa que sí debemos tener en cuenta y creo que en la formación quizás se hace poco, ¿no? Que es atender también nuestra salud mental cuando las cosas no salen bien, no derivadas quizás de nuestras intervenciones, sino que simplemente, bueno, pues hay casos en los que, por desgracia, los resultados no suelen ser tan bonitos y ahí no sé si todos los sanitarios sabemos cuidarnos y cómo tratar esas situaciones. ¿Te forman? ¿Se explica y se forma en la carrera para
esos momentos? Pues mira, yo creo que estamos más formadas quizá para tratar a la mujer o a nuestros pacientes, en el caso de enfermería, cuando la situación es difícil, pero sí que creo que hay una falta de formación de nuestra propia salud mental, de cómo llevar nosotras, por ejemplo, el asistir el parto de un bebé pues que ha muerto, por ejemplo. Tú en ese momento, al principio, tú no estás preparada para eso y cómo tratarlo esto con la familia. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que no tienes que decir? Ni qué es lo que no tienes que hacer. Porque ahí por nerviosismo se cometen errores muy graves. Y pueden tener consecuencias psicológicas también para esa familia muy importantes. Vale, ¿cómo gestionas? Me ha parecido súper duro lo que acabas de decir. Mm. ¿Cómo se gestiona? Uf. Bueno, primero formándote, entendiendo en esa situación qué suele ser lo mejor, qué reacciones son normales y cuáles no son normales, por ejemplo, una madre a la que se le comunica que el bebé ha fallecido. Como por ejemplo, Hombre, pues no es normal, por ejemplo, que esa madre no sea capaz de llorar. Eso es una situación en la que está claramente en shock y hay que darle su tiempo, hay que hablarlo adecuadamente. eh, Invitarla a que, bueno, pues que se manifieste, tener en cuenta qué cosas no hay que decir nunca y que si no sabes qué decir, lo mejor es que te quedes callada. lo que decías antes, ¿no? Mejor no. Quédate callada, no digas barbaridades, claro. ¿Cuál es el error más frecuente que ves, bueno, en este tipo de situaciones difíciles Ujú. y luego también en las primeras veces de asistir? En las primeras veces pecas de intervencionista, de tocar, de hacer tactos, de estar naciendo el bebé y estás todo el rato ahí como tocando la horquilla vaginal o creo que hay veces que la medicina, en concreto la obstetricia, ha avanzado tanto que por un tiempo nos sentimos casi superheroínas, ¿no? Y que teníamos la responsabilidad de esa madre y que ellas eran como un sujeto pasivo a la que nosotras teníamos que llevar. Afortunadamente, con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta de que eso no va así y que, como digo, lo importante es que siempre sea consensuado con esa madre y esa madre esté formada sobre su proceso y tenga la capacidad y el derecho de decidir qué parto quiere. Y en esos momentos difíciles de cuando nace un bebé muerto, Pues ahí las frases y las cosas fuera de lugar de ya verás que rápido te quedas embarazada otra vez, ya hay otro angelito en el cielo, cosas así, yo lo he escuchado y la verdad es que, de verdad, o sea, para decir eso, por favor, acompaña y quédate en silencio y nada más. ¿hay, ¿hay algún parto que tú recuerdes que te cambiara la forma de trabajar o las decisiones que solías tomar? Hay partos que me han enseñado muchísimo, en el que es que el parto tiene algo yo observaba que las mujeres entraban como una especie de trance. Yo no les sabía poner nombre a ese estado mental que yo veía en ellas, sobre todo pues cuando todavía no tenían puesta epidural o directamente no se la ponían. Y me enseñaba tanto el ver que yo no las debía sacar de ese estado, debía simplemente dejar que el parto siguiera su curso y no molestarla y evitar en la medida de lo posible que entrara tanta gente a la habitación, que la explorásemos más de la cuenta. Hay que dejarla estar en ese, lo que ahora llamamos planeta parto, en ese momento en el que la mente se va un poco y luego ya ella vuelve para parir. Es muy curioso, pero simplemente observando el comportamiento y los sonidos de la madre, más o menos puedes saber cómo va ese parto y por dónde va, en qué fase está. ¿Y siempre se repite eso? Generalmente cuando es un parto fisiológico, cuando es un parto de baja intervención, cuando, pues por ejemplo, en ese momento no tiene epidural, cuando es una mujer que viene formada y empoderada. Hay muchas situaciones. El miedo, por ejemplo, cambia absolutamente todo el proceso. Si es una mujer que viene asustada y viene con mucha adrenalina y está demasiado aquí, ¿no? Es un parto totalmente distinto. ¿Y ahí cómo le bajas? Le bajas haciéndole entender en qué momento está y que ella te vea tranquila también a ti.
Si en ese momento lo que está viendo es 8 personas entrando en la habitación, gente que no se presenta, tenemos que entender que el parto tiene algo, también una parte muy sexual e íntima, ¿no? Está totalmente expuesta, su cuerpo está expuesto, tú le estás explorando a nivel vaginal. Por Dios, ¿cómo vas a llegar a una mujer sin siquiera presentarte que no sabe ni tu nombre? Entonces, trabajando bien, desde luego ese estado de nerviosismo y de miedo tiende a bajar. ¿Hay algún parto que de alguna forma o por alguna razón te hayas llevado a casa? Sí, me he llevado mucho, hombre. Si me hace esta pregunta, el que más me surge es cuando asistí a mi hermana. Eso es una cosa que mucha gente se inhibe. Es normal cuando vienen familiares, no todo el mundo decide hacerlo, porque es verdad que, bueno, pues puede haber ahí cierto sesgo y que tu profesionalidad baile un poco, ¿no? Porque es una persona a la que estás queriendo mucho, pero yo estaba muy segura de que lo quería asistir. Había seguido a mi hermana durante todo el embarazo, había tenido oportunidad también de entrenarla a la piscina, entonces confiaba 100% en mi hermana y sabía que ella en mí también y fue el parto más bonito de mi vida. Sí. Mm, Bueno, me alegro Precioso, sí. que fuera bien. ¿Hay algún error que ya no te permitas cometer? Sí, por supuesto. El error que no me permito cometer es hacer intervenciones que no están indicadas. Eh, tienes la obligación de estar continuamente formada, entender cuando no se hace una episiotomía, cuando está, además que está contraindicado, por ejemplo, el Kristeller, disminuir, por supuesto, todas las intervenciones que no son necesarias. Y esa sensación de que nosotras somos las que estamos controlando el parto. Para mí eso es lo fundamental. ¿Quién controla el parto? La mujer. Debe controlar el parto la mujer. Ella debe entender que tiene aquí unos grandes profesionales que están a su lado y que saben intervenir cuando es necesario. Pero esa sensación de esas mujeres que venían al paritorio como poniéndose 100% y ciegamente en nuestras manos, yo creo que no es tampoco positivo. Yo prefiero tener mujeres que entienden qué está pasando en su cuerpo y que son capaces de decirme qué quieren en ese momento. Y luego tú ya le explicas hasta qué punto sí se puede, no se puede, qué cosas chocan una cosa con la otra. Tienen que entenderlo. ¿Vienen formadas o hay una forma de formarse? Bueno, yo creo que cada vez más, cada vez más formada. Ahí sí que lo necesario es sobre todo pues que tengan matrona en sus centros de salud, porque hay que pensar que durante el embarazo lo ideal es que ellas acudan a educación maternal o a sesiones de preparación y hayan tenido una profesional de referencia, que en este caso es la matrona, y que le haya estado explicando todo esto. ¿Hay alguna señal clínica? Te pregunto antes por el error que no te permites cometer. ¿Alguna señal clínica que ya no se te pase? Que veas esa señal y digas, esto es... Esto es algo, bueno, pues por ejemplo, no sé si decirte que es una señal clínica, pero sí comportamental de la madre. Ver que la estamos sacando por completo del control de su parto. Eso sí aprendí a verlo rápidamente. Quizá al principio no eres tan observadora del comportamiento de ella y estás muy pendiente de la técnica, de hacerlo todo como muy bien, como te digo, tener muy mecanizados los movimientos en el expulsivo y demás, y luego te das cuenta de que hay cosas muchísimo más importantes y que son complementarias y necesarias para que un parto vaya bien. Para mí el detectar el comportamiento de la madre y cuál es la necesidad que está teniendo, yo creo que sería lo que más he aprendido con el paso del tiempo. Antes has dicho que cuando decidiste no pasar a paritorio, Sí, a aquella mamá que venía velada, no sí, un velada, parto un velado. parto velado, tu equipo se puso como nervioso. Sí, Cuando tú notas que tu equipo está tenso por las circunstancias, ¿cómo consigues calmar? Porque la bueno, pues mujer lo necesita. claro, pues explicando que todo está bien, que además vamos a traer el material necesario, no es que estemos atendiendo un parto sin material. Allí se montó todo el equipo
por si acaso era necesario algún instrumental o lo que fuera, y, y sobre todo que te vean que tú estás tranquila. Yo creo que la actitud del profesional en estos casos es muy importante. Hay personas que pueden ser muy buenas técnicamente, pero pues por su personalidad pueden ser más inseguras. Y eso se lo estás transmitiendo continuamente, tanto a tus compañeras como a la persona a la que estás atendiendo. Laura, todos esos momentos no se ven desde fuera y me gustaría saber qué notas tú que se malinterpreta desde fuera, que no se entiende. Del parto. Pues mira, yo creo que las películas y las series a veces han hecho mucho daño, yo esto lo comento bastante, porque siempre que veo una película de un parto, se rompe la bolsa y tiene el niño ahí, ¿sabes? Y como que la gente no entiende que un parto es muy largo. Cuando una persona te dice, se pasó pariendo 10 horas, tal, ya claro, pero es que eso es normal. O sea, lo que no es normal es lo que estamos acostumbrados muchas veces a ver en el cine y demás, unos partos que es que se producen en cuestión de una hora. Y luego, pues como te digo, la gente generalmente le da mucha importancia al momento del nacimiento del bebé, pero en realidad, desde el punto de vista profesional, esa es como el culmen de todo el trabajo que llevas haciendo con esa mujer. Es la parte más bonita y donde acaba en ese momento esa relación con esa mujer, pero lo fundamental y lo que menos se ve es todas las decisiones y todas las horas que ha ido pasando con ella desde que entra en paritorio hasta que nace ese bebé y se lo pone encima, que ese momento no te puedes llegar a acostumbrar nunca. ¿Te quedas aunque tu guardia haya acabado hasta el final, desde que entra? De hecho, generalmente las matronas es uno de los pocos profesionales que todavía en algunos sitios conservan la guardia de 24 horas, precisamente por intentar que no le atienda a otra mujer. Sí que es frecuente que si tú has llevado a una mujer toda la noche y resulta que el niño va a nacer a las 7:30 de la mañana o las 8, no te va a cambiar y te va a ir. Tú acabas con ella, con esa mujer, todo su proceso y luego ya entra la compañera. ¿Cómo te va ahí? No, no, no te va. Dice mucho de vosotros. Te iba a preguntar, en una guardia larga, ¿qué pesa más? La, bueno, todo el riesgo clínico, todas las decisiones, todos los momentos, o a lo mejor la presión familiar, que poco hemos hablado de la presión familiar. Guau, es que daría para otro podcast entero el tipo de acompañante que puede tener la mujer. Ahí es muy importante para que no haya esa presión, en realidad, que no suelen presionar tanto, lo que están es muy nerviosos, porque muchas veces no entienden. Ahí lo importante es implicarle. Sea una pareja o cualquier tipo de acompañante, puede ser su madre, su hermana, lo que sea, que esa persona esté implicada y que le dé alguna que otra función, ¿no? Pues masajeale aquí cuando venga la contracción, pues mira, ahora está pasando esto, pues puedes darle este masaje en este lado o ayúdale con la pelota a que vaya movilizando la cadera. Entonces, bueno, yo creo que si conseguimos que estén bien formados, también quien vaya a ir con esa mujer al parto, pues la presión generalmente disminuye, no tiene por qué ser un problema. Pero hay presión, o sea, casi que es más presión el familiar, realmente. Bueno, hay familiares que se ponen excesivamente nerviosos y se pueden poner incluso a llorar y tal, y tú tienes que hacerle entender que, hombre, que estás para acompañarla, pero no puede ponerla peor de lo que está. Entonces, por eso te digo que lo suyo es implicarlo de verdad en ese proceso. Pero bueno, generalmente bien, Bien. ¿Has tenido que generalmente sacar a alguien alguna vez? sí, porque hay veces que se van a marear y se van a desmayar y claro, nosotras estamos para atender a la mujer, no podemos estar atendiendo en ese momento a otra persona, entonces tranquilamente o con otras compañeras que estén libres, pues se le invita a salir y a que coja un poquillo de aire. Con todo lo que nos has dicho, hay algo del sistema que cambiarías un poco. Ay, sí, hombre, claro que sí. Bueno, ahora lo que tenemos mucho, estamos muy concienciadas con la violencia obstétrica. Yo creo que sí es importante entender que existe, que está totalmente reconocida ya por todos los organismos internacionales y bueno, que
que no siempre es porque nosotros tengamos o hayamos tenido una mala intención, ni mucho menos con esa mujer. Simplemente muchas veces no reconocíamos como algo contraindicado cosas que se estaban haciendo mal. Entonces, lo importante es no mirar para otro lado, ponerle nombre y entender qué es lo que no debemos decir y qué es lo que no debemos hacer con una mujer. Hay que devolverle a las mujeres su parto. Pero yo creo que la violencia obstétrica sigue siendo una asignatura pendiente. Gracias por una respuesta tan sincera. Mm. Me gustaría preguntarte, ya las últimas cosas, si hay alguna frase o hay algún momento que hayas escuchado o vivido en una habitación que no se te olvida. Pues bueno, me acuerdo de la madre de una de las mujeres a las que atendí, que bueno, de hecho, bueno, o sea, siempre que te dan un feedback positivo, ahí se te queda, ¿no? Y es muy importante cuando sientes que tu trabajo ha estado bien hecho y que ellas lo han recibido bien. Y entonces recuerdo esta en concreto, en este caso, que eso también es importante, entender la multiculturalidad que tenemos y cómo atender diferente a las distintas culturas que pueden venir también a parir. Y en este caso ella era musulmana y, y con, bueno, pues con todo su cariño me dijo, Alá te ha dado un don. Y entonces me dijo que yo le había atendido a ella y ahora estaba atendiendo a su hija. O sea, ella tenía una hija mayor y yo había atendido el parto de la madre y de la hija. Y entonces ella, pues, llorando, dándome las gracias, decidieron ponerle mi nombre Ay, a la niña, le pusieron Laura por mí. Entonces, en general, se te queda grabado eh, todos los momentos en los que te han dado las gracias y se van contentos y felices, incluso en situaciones que han sido negativas, en partos que han sido difíciles y todo eso, que se vayan dándote las gracias, eso se te queda para ti. ¿qué le dirías a una matrona que va a asistir a su primer parto mañana? Bueno, pues que respire, que conozca bien a esa mujer, que la conozca. Yo lo primero que hacía cuando ya era matrona y venían residentes, antes de ninguna técnica ni nada, era que se dieran una vuelta por paritorio, que entraran a cada una de las dilataciones, se presentaran a la mujer y conocieran cuál es su historia, cómo ha sido su embarazo, cuándo ha entrado en paritorio, qué plan de parto tiene y que hablen con ellas, que las conozcan personalmente. Eso le va a dar muchísima tranquilidad. Y luego, por supuesto, que estudien y se formen siempre, porque es lo que, además de esta relación personal con la mujer, es lo que te va a dar seguridad en tu trabajo, que tú entiendas perfectamente lo que está pasando en ese cuerpo y qué es lo que hay que hacer. Em, para terminar, parecida a la frase, pero me gustaría que nos dibujaras, nos hicieras una fotografía de, bueno, pues de una noche de una noche en la que hayas, bueno, en paritorio, pero así que, Pues una noche en paritorio son las luces mucho más tenues, se quedan las luces amarillas, todo está muy tranquilo porque hay muchísima menos gente que durante el día, no suele haber compañeros de ginecología dando vueltas por allí ni nada, generalmente estás prácticamente tú sola con tu compañera te cae atendiendo, generalmente si hay una mujer, ¿no? Si no, si hay más, pues tiene que haber más matronas. Pero estás en el silencio de la noche con el sonido del monitor, que es lo más relajante que puede haber, un monitor que va bien, porque es como tucutú, 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 continuo. Esa luz tenue, esa tranquilidad de estar con esa pareja a sola y es que hasta la forma de hablar es diferente, se nota como están como todo mucho más tranquilo, más tenue. Eh, y ya te digo, sola con tu compañera, hablando despacio con esa mujer, y son, no sé, los partos por la noche, que además se suelen dar por la noche bastante, a mí me gustaban, eran bastante más tranquilos, me gustan, sí. No sé, es bonito atender partos por la noche, pero es verdad te tengo que decir que el monitor, como no te mantengas distraída o tal, es tan relajante que a veces te baja de más. Lo ideal es bueno, pues que estés hablando con tu compañera,
preguntándole a la mujer qué tal está. Y nada, y explorando cuando tenés que explorar, no, nunca antes. Tranquilamente, bien. Es bonito pues, cuando paren por la noche. Laura, muchísimas gracias por dejarnos entrar en paritorio contigo. Gracias a vosotras por haberos interesado. Nosotros nos despedimos, nos vemos en la próxima noche de guardia. Buenas noches.